Lilo era un pequeño erizo que vivía con su familia, en un enorme edificio de 100 pisos, en el centro de una ciudad brillante y ruidosa. Aunque Lilo era curioso y le gustaba explorar, había algo que lo asustaba muchísimo: el ascensor. Sí, le tenía pánico. Cada vez que se abrían esas puertas de metal, sentía que el estómago le daba vueltas, le sudaban las patitas y se quedaba paralizado. Vamos por las escaleras, decía siempre, aunque vivía en el piso 42. Tardaba una eternidad. Un día, su hermanito Milo fue con mamá al supermercado del piso 100, pero por accidente, Milo se separó de ella y se quedó encerrado en la terraza, sin señal en el teléfono. Estaba solo, asustado y muy alto. Lilo se enteró por el portero del edificio: tu hermano está en la cima, y solo el ascensor llega hasta ahí. Lilo tragó saliva, miró las puertas metálicas, sintió el corazón latirle rapidísimo. Sí, no voy yo. ¿Quién lo hará? Respiró profundo, apretó fuerte su mochila y se metió en el ascensor. Las puertas se cerraron con un ding. El ascensor comenzó a subir. Piso 10, piso 25, piso 40. Ufo, las luces titilaban. El ruido era raro, pero Lilo se mantenía firme. Pensaba en Milo, solo allá arriba. La valentía no es no tener miedo, le había dicho su abuela una vez, sino actuar aunque tengas miedo. Finalmente, piso 100, las puertas se abrieron, y ahí estaba Milo, acurrucado en la terraza, con la mochilita en la mano. Lilo, gritó emocionado, sabía que vendrías. Lilo corrió, lo abrazó fuerte, y juntos bajaron en el ascensor. Esta vez, riéndose. Desde ese día, Lilo ya no le tuvo miedo al ascensor, y todos en el edificio aprendieron que el valor no es ser valiente todo el tiempo, sino atreverse cuando más importa. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete para más cuentos con valores.